Buenas tardes, soy Antonio María García Fernández, soy familia de una persona represaliada, no sé si estará enterrado aquí en Birna o no, la verdad que no encuentro documentación que me lo relacione con un sitio o en otro, pero bueno, desde muy joven, cuando ya realmente supe lo que realmente le había pasado a mi abuelo, porque bueno, todos sabemos cómo se trataban estos temas en la familia, todo era ocultación, no se hablaba claramente o no se decía absolutamente nada. A mí me decían, hasta que tuve 14 años, me decían que mi abuelo había muerto de una pulmonía al comienzo de la guerra. A mí me chocaba aquello y dije, pero bueno, qué casualidad. Desgraciadamente mi otro abuelo, mi abuelo materno también murió, ese sí, realmente murió por una enfermedad durante la guerra. Y bueno, pues la falta de edad, el desconocimiento, lo poco que se sabía o lo nada que se sabía de lo que había supuesto la Guerra Civil Española, pues acepté hasta que tenía algo más de 12 años que efectivamente mi abuelo había muerto por una pulmonía. Ya con 12 años más o menos, mi abuela materna, como éramos todos del mismo pueblo, conocí a mi abuelo, lo había conocido, y fue la que me empezó a hablar de realmente lo que le pasó a mi abuelo. Yo al principio no daba créditos y no me chocaba mucho, empecé a darle vueltas a la cabeza y bueno, empecé ya a preguntarle más cosas, no me era capaz de decirme nada, mucho más porque tampoco había tenido relación. Mi abuelo pues se casó en el año 31 y con mi padre, que tenía 5 años cuando empezó la guerra, y mi tía 3 años, pues un año antes de empezar la guerra se trasladó a Granada, a una bocacalle de San Juan de Dios, y allí tenía una tienda. De allí fue donde el 16 de agosto del 36 se lo llevaron. Entonces, tampoco mi abuela tenía mucho conocimiento de qué es lo que le había pasado. Mi otra abuela tuvo que marcharse al Marchal, de la zona de Guadí, huyendo de la guerra, porque Güejar quedó en la zona nacional. Mi abuela era de idea republicana, mi abuela materna. Y no supo qué más decirme. Mi abuela paterna no me contaba absolutamente nada. Una hermana soltera que vivía con ella nos contaba pequeñísimas cosas, pero prácticamente nada. A partir de ahí fuimos intentando ver a través de mi padre. Mi padre jamás me pudo contar nada. Mi tía apenas nos contaba tampoco nada. Lo único que yo sí veía es que el 15 de agosto mi abuela ponía las mariposas en un tazón con agua y aceite. Y yo le preguntaba que por qué era. Y ella me decía que era por las ánimas benditas. Todo era muy chocante, todo era ocultismo, y poco a poco nos fuimos enterando de que no, que realmente lo mataron. Ya mi tía empezó a contarnos alguna historia, era muy pequeña, tampoco tenía mucho y tampoco quería contar apenas nada. Lo único que nos contó es eso, que se lo llevaron, que era a mediodía. El 16 de agosto estaban comiendo, tocaron a la puerta, le dijeron que se lo tenían que acompañar para aclarar unos temas, y desapareció. Mi abuela, a través de un cuñado, intentó buscarlo en Granada, por ningún sitio lo encontraron, no hubo manera, y documentalmente no hay ni un solo dato que nos aporte información de dónde pueda estar. En el cementerio de Granada yo he leído absolutamente todos los nombres, aunque están ordenados por orden alfabético, por si había algún error, me lo he leído entero, todas las personas, el nombre de todas las personas, y así sigo. Yo ya empecé con 16, 17 años, empecé a intentar averiguar cosas. En aquella época, los años finales de los 70, a pesar de que ya teníamos democracia y había habido las primeras elecciones,
pues seguíamos sin saber absolutamente nada, no teníamos información. Luego a través de internet tampoco he encontrado nada, libros, listados de personas, no he encontrado absolutamente nada. Como nota curiosa, por mi preocupación por mi abuelo, pues recién cumplió los 17 años, le escribí un poema que lo guardo y lo han leído muchas personas y bueno, ahí expresaba un poco mis sentimientos y lo que yo pensaba, el sentir que tenía sobre mi abuelo. No podía apenas compartirlo, lo más penoso era que apenas podía compartirlo con mi padre porque no se implicaba, en cuanto empezabas a hablar del tema se evadía. Por desgracia también pude ver los efectos en la mente que causó toda en la posguerra en todas las familias que habían tenido a alguien represaliado, de todo ese ocultismo, todo ese miedo, cómo la mente va cambiando y sin poder imaginarlo, no puedes imaginarte que un hijo de una persona que ha represaliado el bando golpista termine llevando una camisa azul. ¿Cuál era el nombre de tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Antonio María García Martín. ¿Y a qué se dedicaba tu abuelo? Mi abuelo tenía una tienda, él hizo la milis en Madrid, sabía leer y escribir, estuvo en artillería y luego estuvo a las órdenes de un coronel allí en Madrid. De hecho, cuando luego se casó, estuvo de viaje de novios en Madrid, algo que es difícil de imaginar en aquella época, una persona de un pueblo, de que mi bisabuelo era un campesino, un agricultor. Pero bueno, mi abuelo quizás por ese conocimiento que tenía sobre lectura, números y demás, pues se bajó a Granada y puso una tienda, pues vendía patatas, comestibles, algunas cosas de esparto, cosas así. Recuerdo que vendía también escobas por una anécdota que me contaba, de las cosas que contaba mi abuela, que nos contó una historia de mi padre, pequeñito, pues fue antes de que muriera, de que asesinaran a mi abuelo, fue en el 36, mi padre aún no tenía los 5 años y vio a unos niños pelearse y se acercó a la tienda, cogió 2 escobas que tenía allí a la venta para venderlas a mi abuelo y le dijo a los críos, no, dejadlo, no os peleéis, que se peleen las escobas, ¿no? Por eso sé un poco también, recuerdo que vendía escobas, cosas de esparto y cosas así. ¿Se dedicó a la política? Que yo sepa, no. Una teoría que manejo es que quizás en las elecciones de febrero del 36, cuando gana el Frente Popular, mi abuelo actuara en alguna mesa, por aquello de que en una mesa electoral, por aquello de que sabía leer y escribir, quizás, pero son conjeturas. Mi abuela materna sí había tenido más implicación política, no mucha, pero sí era muy... Y ella me decía que a mi abuelo no lo había visto nunca involucrado en temas políticos. Entonces, la única explicación racional, si es que es racional, que yo encuentro que a lo mejor por alguna razón actuaras en las mesas electorales allí en Güejas, no lo sé, pero para que como motivación y como represalia, pensando que a lo mejor era un rojo que había que quitar del medio, pues como solían hacer con esta gente, con todo el mundo, pero es que no encuentro ninguna motivación para... ¿Tu abuela sufrió alguna represalia después de...? Mi abuela no sufrió ninguna represalia porque, por suerte, uno de sus cuñados
era un alto cargo, era una persona muy conocida en el pueblo. Más o menos no es que la defendiera, sino que, bueno, estaba por intermediación de su mujer, que era la hermana de mi abuela, pues le dijo que le ayudara un poco y, bueno, al principio estuvo sirviendo en la casa de su hermana como limpiadora. Allí se volvió a Huejar Sierra, donde vivía, y por eso, yo creo que por eso no tuvo ninguna represión, ni mi padre tampoco, ni mi tía. Lo único es mi abuelo, pues, totalmente desaparecido, ningún dato, pero no hubo represión. Quizás influyó por eso, por ser familia o tener cierto parentesco con alguien que manda o tiene cierta potestad o poder en un pueblo pequeño que quizás tendría 1000 habitantes en aquel momento. ¿Tu padre nunca te ha contado nada? Mi padre jamás me ha contado nada. ¿Tu padre vive aún? No, mi padre murió en 2006 y mi padre jamás me contó nada. Y mi tía... ¿Y tú ya sabías? Yo sabía, pero no había motivo, no había forma de hablar. De hecho, políticamente éramos muy distintos y teníamos muchas discusiones y mucho enfrentamiento político, que por eso comentaba antes, lo difícil que es entender solo a través de pensar qué represión tan grande o cómo estaban de reprimidos o deseñalizados, que algunas personas, la forma de salir adelante quizás fuese unirse a ellos para que no lo señalen, para que no lo dejen fuera de los ámbitos sociales y culturales de la sociedad, para que no sean unos abandonados. No puedo contra ti, me uno a ti. Y quizás esa sea lo que le haga, lo que le pasó a mi padre, y tuvo una evolución política muy de derecha, defensor y hasta de Franco. Y por eso yo tuve muchos enfrentamientos en los años 70, luego ya más mayor yo, pues con 30 años así o 25, dejé de discutir de política con él, cuando ya vi quizás las motivaciones por las que le había llevado a hacer de esa manera. ¿Tu abuela no siguió con el negocio después? No, mi abuela una vez que pasaron unos cuantos días, donde vivían era una casa, estaba la tienda y la casa era alquilado, pues esperó unos días, recogieron sus cosas y se marcharon y se subieron al pueblo. Vendió lo que había, incluso un mulo que usaba mi abuelo, que lo tenía allí, tenía una cuadra al lado de la tienda y lo usaba pues para el transporte de patatas. Mi bisabuelo producía patatas en Huejar y las bajaba en el tranvía o en algún camión o algo, y mi abuelo pues con las patatas u otras mercancías, y lo utilizaba como medio de transporte para llevar y surtir la tienda de víveres y de material. ¿Es posible que no aparezcan los restos de tu abuelo y de muchas personas que no se pueden identificar? ¿Qué esperanzas tienes tú de encontrarlas? La esperanza nunca se pierde. Yo tengo muy claro que posiblemente sea bastante difícil que la encuentre. Me gustaría encontrarlo, por supuesto, pero sé que es muy difícil. Lo que más me gustaría es que la memoria, el recuerdo de todas las personas que no aparezcan no se pierda jamás, que haya una continuidad generacional y una comunicación de lo que esto supuso para muchas familias que, como leí un día, fue peor lo que sufrieron las familias que el asesinato propio mismo de todas estas personas, porque eso fue cuestión de un día, 2 días, unas horas y demás, pero se acabó. Pero de todas las familias, la continuidad de ese dolor es enorme, y yo creo que ha sido una de las peores cosas que han ocurrido en España. Entonces, esperanzas las tengo de encontrarlas.
Me han tomado muestras de ADN, si aparece, no sé si puede estar aquí en Vilna, si se lo llevaron al cementerio, no lo sé. Si no aparece, bueno, es algo con lo que cuento. Lo que sí me gustaría es lo que he dicho antes, que el recuerdo nunca desaparezca de mi abuelo ni de todas las personas que no se localicen, lo mismo que tampoco de todas las que se localicen, porque el sufrimiento de toda esa familia, el hecho horroroso de matar a esas personas es el mismo, aparezcan o no. Entonces es igual, pero yo con eso me conformaría de alguna manera. Muy bien. Pues hemos terminado, Antonio. Bueno, muchas de nada y encantado de colaborar con esto y de ver si se puede localizar al mayor número de personas posible.